Bienvenidos al módulo 3 de EFT. En este módulo vamos a integrar lo que ya aprendimos en el módulo 1, lo que aprendimos en el módulo 2 y vamos a combinarlo para hacer que este módulo 3 ya dé como una visión más global, integradora de lo que es las emociones propiamente dichas del módulo 1, las autosabotajes y creencias limitantes del módulo 2 y con esto ya arropamos todo eso y entramos también en la parte más comportamental, si queréis, ¿no? Pero lo primero de todo vamos a ir a lo que es la actitud adecuada en la relación de ayuda, porque se supone que desde este módulo ya las personas vais a estar practicando con clientes y lo más importante es la actitud que nosotros tenemos para con el cliente. Podríamos decir que casi es el 50% de la satisfacción del cliente va a ser el trato que recibe, cómo le acogemos, cómo lo tratamos y cómo llevamos la relación de ayuda, ¿no? Entonces, presuponemos que todo el mundo sabe escuchar activamente, con aceptación incondicional, con no juicio, aceptando a la otra persona como es y facilitando su proceso en su momento, sintonizando con las necesidades del cliente en ese momento. Y eso es una característica crucial del counseling que se dice, la aceptación incondicional del otro, que sabemos y hemos aprendido a desarrollar la empatía y sabernos poner en el lugar del otro, entender de dónde viene el otro, entender qué proceso hace el otro, que es muy muy importante para que el otro se sienta comprendido, que posiblemente es lo que todos andamos buscando en la vida. Y finalmente mostrar nuestro auténtico ser, es decir, que podamos ser congruentes y nos respetemos a nosotros mismos para modelar, para que el cliente pueda ser congruente y se respete a sí mismo también. Entonces, esas son tres características fundamentales de la escucha activa y del counseling. Pero además de esas, vamos a ir a una serie de características que creo que son importantes que desarrollemos. Una de ellas es la resiliencia. A ver, hacer terapia y escuchar los problemas de muchos clientes, pues cansa. Y para eso requiere que nosotros hayamos hecho práctica de poder saber poner límites para que no nos llevemos a casa los problemas de los demás, que podamos estar en nuestro lugar siendo empáticos, pero sin hacernos cargo del problema del otro. Es decir, que el otro tiene que aprender a responsabilizarse de su propio problema y aunque nosotros le ayudemos en el proceso con la técnica de liberación emocional que le va a ayudar un montón, sí es importante que el otro sepa que va a tener que apropiarse de su proceso y que el proceso no es algo que hagamos nosotros por él, sino que él tiene que participar activamente del proceso. Y para eso nosotros tenemos también que después de las sesiones tenernos en cuenta, cuidarnos y no ir cargando y cargando y cargando, porque llega un momento que también el psicólogo o el psicoterapeuta o el terapeuta puede tener lo que se llama el burnout, ¿no? El síndrome del quemado, que ya no puede más escuchar más problemas de más nadie, ¿no? Lo siguiente es la humildad y la imparcialidad, es decir, que muchas veces los terapeutas y sobre todo los que empiezan pues piensan, bueno, esto lo sé yo ya, y entonces pues nada, les voy a ayudar a todo el mundo porque esto es maravilloso y esto es genial y tal. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo primero que tenemos que tener es mucha humildad, porque el cliente primero de todo tiene que establecer la confianza, luego tiene que pues hacerse con el proceso y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para entender que el cliente sabe mejor lo que le está pasando, aunque no lo sepa expresar o explicar u organizar. Y que nosotros somos un acompañador, un facilitador del proceso del cliente. Y que tenemos que ser imparciales de lo que le está pasando, ¿no? Entonces tenemos que ser no solamente mejores counselors, sino también mejores personas. Es decir, que tengamos una actitud de acogimiento, de comprensión y compasión con el otro. Otro tema es saber manejar nuestro propio estrés y ser capaces de autorregularnos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, estar en terapia con varios clientes, escuchando varios problemas, puede ser muy cargante. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a regular nuestro propio estrés y entre sesión y sesión descansar, acogernos para poder así estar plenamente presente para el otro en el momento en que estemos en la terapia con el otro. Y la capacidad de autorregularse es algo que precisamente vamos a hablar en este módulo porque
nuestro sistema nervioso, nosotros podemos manejarlo más o menos porque estemos acostumbrados a vivir con estrés, pero nosotros transmitimos mucho del estado en el que estamos, y aunque nosotros estemos acostumbrados a tener estrés, el cliente puede captar nuestro estrés y eso no le facilita el proceso. Lo que le facilita al cliente es vernos a nosotros tranquilos, autorregulados, para que pueda utilizarnos de modelo y copiarnos para poder hacer el mismo proceso él mismo, ¿no? En terapia, fundamentalmente cuando hacemos más terapia profunda, no tanto en cuando hacemos técnicas más o menos leves, como puede ser la técnica de liberación emocional, pero sí que tenemos que tener en cuenta el fenómeno que se llama transferencia y la contratransferencia. ¿Qué es la transferencia? Pues la transferencia es que yo transfiero al terapeuta aquello que no he resuelto a mi familia de origen, porque sin darme cuenta yo a lo mejor proyecto en mi terapeuta a mi padre o a mi madre y pretendo que mi padre o mi madre repare lo que mi propio padre o mi propia madre no ha reparado. Entonces, en vez de que yo esté funcionando como adulto con el terapeuta, yo estoy funcionando desde un estado de yo niño, esperando que papá me proteja y mamá me nutra, y entonces eso hay que saberlo manejar para poder no apropiarse de ese estado del otro, sino saber mantener la distancia, ¿no? Y por otro lado también al terapeuta le puede caer mejor un cliente que otro. A ver, aquí está la ética profesional de que fundamentalmente, pues cuando alguien te cae bien o te cae mal, o tú tienes muchas tablas y también tienes una supervisora que te ayude a manejar eso, o mejor derivar a ese cliente si te cae mal, porque eso va a dificultar muchísimo la terapia, ¿no? Entonces tenemos que saber manejar la transferencia y la contratransferencia. Otro tema muy importante es estar centrado o estar presente. Cuando estás con alguien, estás al 100% con ese alguien. Y no estás pensando en tus cosas, estás pensando en cómo se está desarrollando la terapia, qué proceso estamos siguiendo, qué necesita la persona, estar muy en el aquí y ahora, muy presente y muy centrado. Se requiere bastante valor y valentía, ¿no?, para escuchar las dificultades ajenas, porque quieras que no, somos humanos y todo nos toca. Y además, encima, tenemos las neuronas espejo, con lo cual, antes de que el cliente exprese su estado de ánimo, ya lo hemos captado nosotros por las neuronas espejo. Así que es importante tener, pues eso, estar muy centrado, muy autorregulado, muy presente para poder distanciar esto es mío de esto no es mío, y cuando notamos algo que en realidad es que hemos sintonizado o resonado con el otro y nos estamos empezando a notar cosas del otro, sepamos distinguir, ¿no? Es muy importante que el terapeuta tenga competencia, y la competencia se adquiere yendo a cursos, haciendo formaciones y leyendo libros. Entonces no os creáis que por hacer el módulo 1 de FT y el módulo 2 de FT y el módulo 3 de FT ya sabéis todo. No, al contrario. Yo llevo muchísimos años en psicoterapia y cada año hago un curso, 2 cursos o 3 cursos nuevos, porque siempre se pueden ir incorporando cosas. Y además la neurociencia está avanzando ahora muchísimo, con lo cual es importante que estéis al día porque nos está diciendo qué cosas sí que funcionan en terapia y qué cosas no funcionan en terapia, ¿no? Es muy importante ser asertivo. Para ser asertivo uno tiene que tener confianza. Para tener confianza uno tiene que tener autoestima. Entonces, claro, a ver, cuando uno está empezando, pues esto le cuesta, ¿no? Porque está ahí como dubitativo. Pero tú tienes que pensar que sabes lo que sabes y que lo que no sabes, no te lo inventes. Y esto es muy importante. Es decir, creo que si tú en conciencia ves que una persona no la ves que esté muy bien, y esto es una de las cosas que tenéis que aprender. Entonces, en este módulo vamos a deciros que dónde podéis mirar los distintos trastornos de personalidad para que podáis distinguirlos y no os metáis. Igual que os digo que no os metáis en los distintos trastornos de personalidad, que tampoco os metáis en lo que se llama trastorno de estrés postraumático, porque eso es muy complejo. Entonces, no se puede trabajar todo con FT. Si bien es cierto que puede ayudar en muchos casos, lo que no se puede es meterse uno en situaciones difíciles con pocas herramientas. Y esta es una herramienta, esto no es una formación completa en psicoterapia como puede ser la formación en psicología energética, que son 21 módulos. A fin de cuentas, estos son 3 módulos, ¿no? Entonces, es importante que sepamos poner límites, saber decir que no, saber decir, pues lo siento, pero ese tema no lo conozco, le refiero a otra persona, porque
lo que no queremos hacer es dañar a nadie, ¿no? Y lo que no queremos hacer es imaginar que nosotros sabemos más de lo que sabemos. Así que hay que ser muy asertivos, saber decir que no, saber poner límites, saber dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar. Por supuesto que vamos a tener que desarrollar habilidades y destrezas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la relación terapéutica. Tenemos que tener la habilidad para generar un acogimiento de la persona, para que se sienta acogida, que esto es muy, muy importante, porque, a ver, desde el primer momento que un cliente entra en terapia, el cómo es recibido ya es indicativo de si va a estar a gusto o no va a estar a gusto, va a poder trabajar con ese terapeuta o no. Pero muchas veces hay muchos clientes que no tienen asertividad, que no saben decir que no saben poner límites y se aguantan con situaciones que les están haciendo daño porque no saben decir que no, ¿no? Otro es, dentro de las habilidades y destrezas, habilidades que faciliten la comprensión del cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tengo que estudiar los tipos de personalidad para así saber que cuando esa persona se comporta así, puede tener esta base. Bueno, yo siempre aconsejo que la gente, si puede, que estudie Enneagrama, que es para mí la herramienta más útil que existe. Pero, bueno, cada uno tiene que encontrar cómo va a completar sus conocimientos y desarrollar más habilidades para acompañar al cliente, es decir, pues hacer o la escucha activa o hacer método y proceso, incluso la comunicación no violenta, son otra serie de complementos que pueden ser muy útiles. Por supuesto, el cliente va a venir con un cacao, como yo digo, un cacao maravillado, ¿no? Porque normalmente lo que tiene es mucho malestar y entonces no sabe por qué lo tiene, o sí sabe por qué lo tiene, pero no está del todo claro, porque puede haber partes inconscientes que él no domina. Y entonces, bueno, pues hay que ayudarle a marcar objetivos, a marcar metas y luego a dividir, conceptualizar, definir, demarcar, para que o sea, no se puede trabajar todo a la vez, sino que hay que saber trabajar poquito a poquito. Y eso le corresponde al terapeuta ayudarle a hacerlo al cliente. Entonces, para llevar todo esto a cabo, tenemos que tener un marco, ¿no? Y el marco que utilizamos aquí estamos utilizando el marco de los 3 cerebros. Es decir, que tenemos que trabajar la parte mental, la parte emocional y la parte corporal y comportamental. Y entonces para eso vamos a ver toda una explicación bastante breve pero bastante completa de lo que son los 3 cerebros.